abrimos ahora esa ventana, esos momentos dedicados a la solidaridad aquí en esta casa, porque hoy nos visita Isabel Fernández, responsable de Global Humanitaria en Aragón. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. A vosotros. Global Humanitaria, como su propio nombre indica, es una ONG que está sobre todo enfocada en acciones globales, ¿verdad? Sí. A ver, es una ONG, llevamos ahora hará 25 años, además de este año de estar en marcha, trabajando en cooperación internacional, con el objetivo fundamental de trabajar por los derechos, la protección de los derechos humanos, enfocados sobre todo a la infancia, para proteger los derechos de la infancia. Y con ese valor, con esa misión, trabajamos en diferentes países, en Latinoamérica, en Asia, en África, llevando a través del trabajo las posibilidades de mejora en la población. Ya digo, muy enfocado a la infancia, pero desde la infancia intentando llegar a esa transformación de la comunidad y de las personas y los lugares donde habitan para que eso sea realmente un desarrollo y una mejora de cara a las condiciones de futuro, que es lo importante. Desde luego la base, los niños de estos países que serán en el futuro los ciudadanos que tomen decisiones o que monten empresas, ¿no? Claro. Imagino que muchos de esos proyectos estarán en la línea de la educación, de la salud. Es fundamental. A ver, la educación es el punto transformador. Es decir, sin una mejora en la educación difícilmente vamos a conseguir cambios y mejoras de futuro. Sí que es cierto que para llegar a esa educación transformadora no se pueden descuidar necesidades básicas que sigue habiendo en muchos de estos países a nivel nutrición, a nivel salud. Es decir, todo el tema de la soberanía alimentaria es importante porque, a ver, un niño malnutrido difícilmente puede tener un buen rendimiento a nivel de formación, de preparación, porque le falta lo esencial. Entonces, en el fondo tiene que ir todo como muy ligado, muy relacionado, es decir, cuidar y mejorar las condiciones de vida y desde luego con un foco claro en la educación, que es el elemento de cambio por excelencia y por el que desde Global Humanitaria apostamos totalmente. Mencionaba usted Asia, África, Latinoamérica. Si uno entra en su página web, tienen en estos momentos muchos proyectos en estos continentes. Sí, estamos en Latinoamérica, estamos en Bolivia, Guatemala, Colombia, Perú. Estamos también en África, estamos en Costa de Marfil y luego estamos también trabajando en Jordania, en Camboya, en Pakistán. Tenemos también ayudas puntuales más de urgencia en función de lo que va ocurriendo, que tampoco te puedes quedar desligado en la cooperación internacional, tienes un poco que ir sobre la marcha en los acontecimientos que ocurren. Entonces, nos hemos involucrado en ayudar en la situación de Ucrania, en Turquía tras el terremoto, que ahora, por ejemplo, vamos a empezar pronto una ronda de exposiciones por Zaragoza, recordando a la gente la situación que hay un año después de una catástrofe tan brutal. Porque cuando ocurren nos volcamos todos, pero dices, al año de haber ocurrido hay todavía muchísimas necesidades, muchísimo caos y muchísimas familias y niños que están en una situación terrible. Entonces, es como si nos quedaran esos grandes olvidados cuando ya pasa el tiempo. Dices, bueno, el tiempo ha pasado, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, también en Marruecos se ha trabajado allí para echar una mano tras el terremoto. Es decir, cuando surgen situaciones de emergencia, intentamos apoyar. Pero luego están los proyectos ya con más a largo plazo, más estables y que evidentemente necesitan un tiempo para llevar a cabo esa labor transformadora, porque no puedes llevar acciones puntuales inmediatas, llegar a un sitio y luego marchar, sino que el proceso y el tiempo es largo para que realmente se den esos cambios. ¿Cómo funcionan en estos países? ¿Con agentes locales? Sí, fundamentalmente. Nosotros trabajamos con agentes locales. Es lo esencial, además, que allá se trabaje con las personas de los países. Y son los que, bueno, tienen que, con la participación de las comunidades y los proyectos que se hacen allí, son los que sacan adelante estas iniciativas
para mejorar la situación en las que viven en esas zonas. Y es importante y esencial que sea siempre desde el trabajo de la gente local y desde esa participación esencial de esas personas. Mencionábamos la infancia y las mujeres, ¿verdad? También trabajan Sí. mucho. Sí, porque además hay proyectos que los hemos cogido con especial atención. Algunos en concreto, por ejemplo, con el tema de los matrimonios de niñas y adolescentes en la India. Es uno de los que han sido protagonistas, también con apoyo, de exposiciones, de sensibilización, de hacer llegar lo que supone que haya países pues que se sigan concertando matrimonios de niñas, generalmente con personas adultas, con hombres adultos, en las que ellas no tienen ninguna capacidad de decisión, de elección, y que eso les supone unos riesgos de cara a una maternidad precoz, a una negativa de continuidad y de acceso a la educación. Es decir, que quedan como invisibilizadas total. O sea, es como si se les garantizara un poco la creencia de a través de esa otra familia, con el matrimonio, se les da al menos un cobijo y una forma de salir de una familia que generalmente muy empobrecida de origen, pero que genera unas problemáticas y una discriminación a la mujer brutal. Entonces, claro, ahí la intervención es a todos los niveles, porque la formación de la mujer, es decir, si las niñas no conocen y no descubren lo que eso significa y trabajas desde ahí la prevención, es muy difícil que cuando lleguen a una edad mayor y adultas puedan tener esa capacidad, ¿no? Entonces, pues intenta, pues ya ves, otra vez a través de la educación, que sea una medida preventiva también con las familias, porque es también un cambio de mentalidad y de creencias importante. Es culturalmente lo que se arrastra, claro, y es muy complicado cambiar. Pero bueno, son pasos despacios, son pasos lentos, pero que es la única manera de incidir en posibles cambios. Y otro importante que se está trabajando ahora y se está potenciando ahora es la prevención de embarazos en adolescentes. Y se está trabajando, por ejemplo, en Guatemala, con un proyecto que es enfocado ahí, a la prevención de embarazos en adolescentes, que es una problemática también muy preocupante. Es decir, que haya niñas que llegan a una maternidad prematura por matrimonios también jóvenes o por abusos, violaciones, ante un también desconocimiento y falta de preparación de cómo evitarlos, cómo trabajar para evitar esos abusos, que ellas sean conocedoras de lo que es esa situación de abuso, y teniendo en cuenta que muchas veces incluso son de círculos cercanos. Es decir, es realmente realidades complejas que vuelven a dejar a la mujer en una situación de desventaja y discriminación brutal. Entonces sí que son proyectos en los que intentamos poner el acento y potenciar el trabajo con las niñas, en definitiva es con las que hay que empezar a trabajar para prevenir esas situaciones de abuso, de violencia, de maltrato y de riesgo para la salud y para la vida de las niñas. En estos 25 años que comentaba que celebran este 2024, ¿diría que han cambiado los retos a los que se enfrentan o son un poco los mismos problemas? A ver, sí que se va evolucionando, sí que se va mejorando. Los cambios vienen incluso desde un cambio de perspectiva. Es decir, se ha trabajado durante mucho tiempo con esa especie un poco de ayuda y paternalismo a la gente que está en esa situación de necesidad. Ahora yo creo que se es mucho más respetuoso. Es decir, son personas que hay que fortalecer porque tienen su derecho a vivir dignamente y a salir adelante por unos cauces que les haga, como seres humanos, desarrollarse y vivir mejor. Entonces yo creo que en ese sentido toda la sociedad va cambiando y va evolucionando, y esa perspectiva de enfoque es importante, es muy importante. Y bueno, es ganar un poco en solidaridad y en humanidad, porque en definitiva es defender los derechos de las personas. Y que vamos, dice, ¿los tenemos todos? Dice, sí, los tenemos todos, pero en función de dónde estás y dónde te toca vivir, lo tienes mucho más complicado. Y yo creo que esa lucha es un poco la lucha de todos. Es decir, las ONGs que trabajas en proyectos de cooperación y demás,
estás trabajando por ello, pero es un poco la implicación y el compromiso de toda la sociedad lo que permite que esto salga adelante. Mencionaba ese cambio de visión desde Occidente. ¿Cómo trasladan los problemas o cómo conciencian a la gente de aquí para ayudar a los de allá? Sí, a ver, ahí es otro reto, que a veces no es fácil, que es hacer llegar esa realidad, esas situaciones que se viven allí a las personas de aquí, a la gente de aquí, para que conozcan otras realidades y sean, bueno, un poquito más sensibles y un poquito más solidarios. Yo en ese sentido creo que es muy bueno el trabajo con los niños, aquí, con los niños y las niñas de aquí, porque la verdad es que te sorprenden, ¿eh? Eso de que los niños y las niñas son como esponjitas es verdad. O sea, tú les presentas una realidad de otro país. Pues no sé, por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando con niños y ahora vamos a trabajar también el tema de la paz, ¿no? De la violencia, del conflicto, de lo que supone, ¿no? Cómo afrontamos las diferencias unos con otros, cómo te pueden llevar a la violencia, cómo te pueden llevar a negociar y a establecer otro tipo de dinámicas que sean más de paz. Desde los niños. Y te sorprendes porque realmente primero aprendes, porque te dan a veces unas lecciones increíbles. Y otras también te alegras de sorprenderlos a ellos, porque no han caído en la cuenta que a veces cositas muy insignificantes para ellos, como es el cómo trato al otro, cómo le hablo, cómo le grito, cómo suelto una patada porque el otro me ha dicho no sé qué y no me ha gustado, se puede cambiar y se puede mejorar y eso hace que todo el mundo se sienta mejor y también ellos consigo mismos. Entonces, es muy interesante porque te das cuenta que sigue siendo ese el germen como más creativo, más positivo, ¿no? Desde la infancia. Y aquí hacerles llegar desde esas otras realidades, esa reflexión y que partiendo de ahí notes que algo les ha llegado y que algo les has provocado, a mí me parece buenísimo, buenísimo. La educación es clave allí, aquí y en todos lados, ¿no? Exacto, para unos fines o para otros también. Exacto, estamos siempre con la importancia y lo clave que es la educación para un mejor futuro, para un desarrollo de estas personitas y de lo que serán los futuros adultos. En estos 25 años me imagino que también habrán tenido motivos para celebrar. Tienen que seguir trabajando porque queda mucho por hacer, pero también tendrán experiencias positivas. Sí, porque, a ver, en los proyectos que estamos y en los países que estamos trabajando, se sigue porque se han dado pasos que han mejorado la situación de la gente, son realidades que se han ido transformando, que han conseguido que se participe, que se mejore, que avance y que haya cambios importantes. Y por eso mismo se sigue allí, porque no es que dices, no, mira, es que llevamos un montón de años y es que estamos ahí porque aún no se ha conseguido nada. No, se consiguen cambios, hay avances, pero bueno, son procesos largos. Sí que es cierto que conforme van en las comunidades locales cogiendo más autonomía, es menor la necesidad de la presencia de las ONGs, pero entonces, bueno, pues vas buscando otras zonas, otros lugares, otras comunidades, porque lamentablemente hay muchísimo trabajo por hacer. Ojalá no hubiera tanto, ¿no? Porque no llegamos más que a una mínima cantidad de personas con los proyectos y hay muchísimo trabajo por hacer. Pero bueno, es también la alegría y dices, bueno, los pasos y lo que se ha ido haciendo ha aportado en positivo y se están logrando cambios. Y eso es lo importante, esa es la esencia del trabajo de las ONGs. Si alguien que nos está escuchando o viendo quiere colaborar con Global Humanitaria, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede llegar a hacer? Sí, bueno, a ver, las formas de colaborar con una ONG es que son muy variadas, es decir, es desde gente que apadrina niños, que se hace socios, que hace un donativo, que compra por la tienda de internet cositas que se hacen en las comunidades y que es otra manera de aportar. Todo está a través de la web de Global Humanitaria. Es muy sencillo porque ahí da muchas posibilidades de colaborar. Siempre hay posibilidades de colaborar. Hay personas que lo hacen con más continuidad, hay gente que quiere ayudar de manera más puntual, pues un poco para que todo el mundo que quiera pueda hacerlo de la mejor manera y que le encaje,
pues siempre proponemos distintas opciones y en la web de Global Humanitaria, que es todo el mundo a través de internet pone Sí. Global Humanitaria y ya entra en la web, tiene la forma y manera que mejor se le acomode para poder echar una mano y poder colaborar, que nosotros seguimos dependiendo muchísimo del apoyo de la gente. O sea, sin el apoyo de la gente realmente podríamos hacer muy poquito, porque lo que contamos con el apoyo de las subvenciones y la administración es mínimo. Y ahora en Aragón, por ejemplo, estamos en el punto del desánimo, porque ha habido unos recortes tremendos en el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, para la cooperación. Entonces, este año va a ser un año triste, también te digo. En Aragón, este año es un año triste, porque estamos con unos recortes para cooperación internacional terribles, terribles. Pues bueno, desde aquí... Esa es la parte triste del año, pero bueno, con el objetivo y las ganas de seguir trabajando. Lo que pasa es que a veces eso supone un hándicap importante. Me imagino. Pero bueno, desde aquí les felicitamos por estos 25 años. Muchísimas gracias. Animamos a los que nos ven, nos escuchan, que si quieren colaborar vayan a su web. Isabel Fernández, responsable de Global Humanitaria en Aragón, muchas gracias por habernos acompañado, habernos explicado también cómo se mueven en este panorama internacional. Muy bien, muchas gracias a vosotros por este huequito, de verdad. Pues lo han escuchado, Isabel Fernández de Global Humanitaria nos ha contado esta cooperación internacional a la que se dedica la ONG y las maneras que tenemos de colaborar con ellos.